Profesor Navarrete, buenas tardes. Le saluda Milagros Guzmán. Voy a realizar mi exposición sobre el parcial de neuropsicología. Comenzamos. En primer lugar, la neuropsicología clínica es una disciplina que se encarga de estudiar las relaciones existentes entre las estructuras cerebrales y la conducta y las funciones cognitivas superiores. Dentro del área de neuropsicología hay un área fundamental que se llama evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica trata de conocer el estado actual del paciente en 4 áreas fundamentales. La primera es la cognición, con la que tratamos de conocer el estado de todas aquellas funciones que están involucradas en el procesamiento de la información. Después trataremos de conocer cómo está la parte emocional, la parte conductual y también la funcionabilidad. Es decir, cómo es el estado del paciente en relación a sus competencias con la vida cotidiana. Cuando llevamos a cabo una valoración neuropsicológica, tratamos de extraer información acerca de las áreas que se encuentran intactas como aquellas que están afectadas. Y además se trata de graduar la severidad de estos deterioros o estas afectaciones que la sintomatología manifiesta. ¿Por qué debemos integrar toda esta información? Porque tratamos de conseguir una herramienta que nos sirva de apoyo tanto en el diagnóstico, al pronóstico, como al tratamiento. A nivel específico, la evaluación neuropsicológica nos facilita llevar a cabo un diagnóstico diferencial, es decir, tratar de precisar el diagnóstico con el paciente, distinguiéndolo de otras patologías afines que pudiera tener o padecer. También nos permite identificar aquellas alteraciones precoces que todavía no se han manifestado o se han manifestado de manera muy ligera en el paciente, o incluso todavía no existe. Ningún compromiso con sus actividades y no compromete no hay compromiso todavía con sus actividades rutinarias. Y finalmente, también nos garantiza llevar un seguimiento de la evolución de la enfermedad, es decir, podemos objetivizar cuáles son los efectos. La evaluación neuropsicológica no implica solo la aplicación de test psicológicos, consiste en una concienzuda y completa recopilación de información para tratar de cumplir los objetivos, sino también de satisfacer demandas que tiene el paciente de conocer su situación, tanto como el especialista, para conducir a la elaboración de un informe, comunicar los resultados y dar unas posibles condiciones de terapias que pueden llegar a mejorar el paciente. El objetivo de una evaluación es proponer un diagnóstico. Existen diferentes tipos de diagnóstico, aunque el diagnóstico neuropsicológico es un diagnóstico sindromático. Es decir, intenta establecer a qué síndrome o síndromes corresponden las anormalidades halladas en un paciente con una disfunción o daño cerebral. El diagnóstico puede definir como el diagnóstico se puede definir como el acto de conocer la naturaleza de la enfermedad mediante la observación de sus síntomas y signos. En general, enfermedad se entiende como una entidad que altera el estado de salud, entendido como el equilibrio, ¿no? Homeostasis. Quizás entonces podría ser más exacto definir diagnóstico como el acto de encontrar los síndromes responsables de los síntomas y signos de un paciente. Síndrome corresponde a un grupo de síntomas, anormalidades reportadas por el paciente, y signos son las manifestaciones
anormales halladas por la persona que está realizando el examen o extraídos de la historia clínica. Se pudiera entonces distinguir tipos de diagnósticos aplicados a las alteraciones neuropsicológicas. Tenemos el diagnóstico sintomático. Corresponde a las anormalidades reportadas por el paciente, por ejemplo, el olvido de las palabras. Los síntomas son considerados las características referidas por el paciente al momento de la consulta, y los signos son aquellos que el médico puede observar al momento de conversar con el paciente o extrae de la historia clínica. Por ejemplo, cuando el paciente manifiesta que tiene dolor de cabeza, náuseas, mareos, etc. Diagnóstico etiológico. El diagnóstico etiológico se refiere a la causa de la anormalidad. O sea, ¿qué lo origina? Por ejemplo, cuando nos referimos a una afasia traumática, afasia corresponde al diagnóstico sindromático y traumática el diagnóstico etiológico. Eso quiere decir que se ha producido la afasia o el síndrome afásico causado por un traumatismo, un accidente, por un trauma, un golpe, etc. Ahora tenemos el diagnóstico topográfico. El diagnóstico topográfico se refiere al lugar de la localización del proceso patológico. Si hablamos de una fase temporal, se refiere a dónde está localizada la patología. Por tanto, se trata de una fascia con una normalidad en el lóbulo temporal, ¿no? Ahora tenemos el diagnóstico sindromático. Se refiere al síndrome en el cual concurren los síntomas, o sea, una cantidad de síntomas y signos del paciente da un diagnóstico. Se evalúa, se analiza y se debe tener en cuenta, ¿no? Todo lo que puedes observar y no puedes, lo que puedes observar y lo que el paciente te refiere. Ahora, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Primero vamos a definir qué es la psicometría, cómo es la psicometría. Como la ciencia encargada de evaluar los atributos de los test psicológicos, en este sentido debemos entender que toda prueba que vayamos a emplear debe cumplir con dos aspectos fundamentales. Primero, tiene que presentar evidencias sobre su confiabilidad, la cual es la consistencia que tiene un instrumento de medición al evaluar la presentación con que se mide determinado fenómeno. Entre mayor precisión, más precisos son los resultados. Y presentar evidencias sobre la validez. ¿Esto qué quiere decir? Que es un aspecto muy importante en psicometría. Tú puedes tener medidas muy precisas, pero puedes estar midiendo algo que a lo mejor no es lo que estás buscando. Por ejemplo, estás buscando la depresión y simplemente con el examen estás midiendo la tristeza. Entonces, la teoría, tienes que buscar evidencias que apoyen las interpretaciones de los puntajes de un instrumento según los usos propuestos, ¿no? Validez es que tu instrumento mida lo que se supone que está midiendo. Es algo, evaluar, por ejemplo, la inteligencia. ¿Estás midiendo la inteligencia o estás evaluando la memoria?